¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana y estamos listos para acompañarlos con las informaciones más importantes de este día, lunes 26. Gracias por estar junto a nosotros. 30 minutos con lo más importante para ver qué es lo que viene durante esta jornada. Y por supuesto que hay un tema que concentra la atención y con él vamos a partir nuestro resumen de noticias. Hablamos del retiro del 10%, el tercer proyecto de retiro de 10%, que ahora tiene otra versión, la que ha presentado el gobierno. Ayer el presidente Sebastián Piñera en La Moneda, con una puesta en escena además de respaldo del bloque oficialista, sin Evópoli, eso sí, acompañado incluso de los candidatos presidenciales del sector, hizo el anuncio de este nuevo proyecto de un tercer retiro de los fondos previsionales. Recordemos que el Congreso ya había despachado el proyecto legislativo que surgió desde los parlamentarios. El gobierno había recurrido al Tribunal Constitucional, pero vuelve a realizar la misma movida que hizo en diciembre pasado, es decir, presentar su propia iniciativa para de esa forma salvar todos los vicios de constitucionalidad, así lo dicen en el gobierno, que tiene esta iniciativa. El proyecto tiene varios cambios en la práctica, significa también un proyecto que permite llegar a las personas que tenían saldos ceros al día de hoy, permite un retiro también bajo cierta modalidad de las rentas vitalicias y lo más importante, quizás se establece un reintegro de los fondos previsionales con un aumento en la cotización. Ya le vamos a contar detalles del proyecto en específico, pero esta es la propuesta que está sobre la mesa y esto marca toda la semana de discusión política que va a girar en torno a este tema para buscar los acuerdos necesarios con la oposición. Ya revisaremos lo que dijo el presidente Piñera, las reacciones también en el Congreso. Pero no solo están atentos desde el mundo político, también desde las pymes, por supuesto, porque están preocupadas con esta iniciativa por dos cosas. Porque establece este reintegro con cargo de un punto porcentual más del empleador que tendrá que subir la cotización previsional en esta materia en particular. Y eso significa para muchas pymes un peso extra en momentos en que están reclamando por falta de liquidez y por más ayudas del Estado. Precisamente ayer levantaban la voz porque dicen que habían sido consultados sobre eventuales medidas que pudiera impulsar el gobierno, extraordinarias, además de las que ya están en curso. Sin embargo, no hubo anuncios en esa materia ayer y reclaman precisamente por ese tema. Revisaremos también cuál es el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas en instantes. Por otro lado, estaremos revisando también noticias respecto al proyecto que está en el Congreso para establecer un nuevo royalty minero. Hoy día habrá novedades en relación a este tema porque será la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados la que votará en particular hasta su total despacho este proyecto que sigue avanzando en el Congreso. Hay que vincularlo con la negociación política también en torno a un tercer retiro, porque el gobierno lo que ha pedido es precisamente avanzar en una gran reforma tributaria que contemplaría eventualmente algún tipo de cambio en torno a esta materia. Lo cierto es que en el Congreso siguen a paso firme con este proyecto. Hoy se espera entonces su discusión en la Comisión de Minería y Energía. Y hablando de cobre, precisamente el mineral rojo hoy día está superando récords anuales. De hecho, está llegando a su valor más alto desde agosto del año 2011. Ya en el verano habíamos visto valores muy altos, 4,36 dólares la libra. Hoy día está superando los 4 dólares con 48 centavos por libra, con un alza superior al 1,8% en la Bolsa de Metales de Londres. Importante avance para el principal producto de exportación, ratificando además esta tendencia que muestra un alza sostenida en conjunto con otras materias primas en este 2021. Ya revisaremos también el detalle, según lo que nos muestra la Bolsa de Metales de Londres. Y por último, revisamos también detalles de los mercados después de una semana, la anterior, que había cerrado con algunas variaciones a la baja en mercados importantes, sobre todo en Wall Street. Los mercados a esta hora están operando con números mixtos. Por ejemplo, en Asia las caídas estuvieron en torno a medio punto. En Japón el Hang Seng cayó 0,43% y en Europa a esta hora se ven rendimientos principalmente negativos. En Alemania, también en España, en Londres, sin embargo, hay una leve alza, 0,16%. Hay preocupación, sobre todo en mercados asiáticos, respecto a lo que está ocurriendo en India con el coronavirus. Aumentos de contagio que ponen en riesgo el avance en torno a la pandemia generan preocupación a esta hora de la mañana.
Bien, partimos revisando entonces detalles del proyecto que ha presentado el gobierno ayer en cadena nacional. A eso de las 9 de la noche el presidente Sebastián Piñera hacía el anuncio después de una larga negociación que incluyó no solo conversaciones con el bloque opositor, sino también dentro de Chile Vamos. Estas son imágenes de lo que ocurría ayer. Hay que poner atención sobre esa puesta en escena también con el respaldo de los candidatos presidenciales. Estaba Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Sebastián Sichel, Evelyn Matei, entre otros, presentes allí. El único que no estuvo fue Ignacio Briones y Evópoli tampoco se hizo presente. Están muy molestos con el camino que ha tomado el gobierno. Pero en la práctica, ¿qué significa este proyecto? Bueno, un camino alternativo para ir adelante con un tercer retiro de fondos previsionales, similar al de diciembre del año pasado, aunque con algunas salvedades. Este proyecto busca no solo facilitar el tercer retiro, sino que además incorpora un sistema de reintegro de fondos que no estuvo contemplado en el segundo retiro de diciembre del año pasado. Las características en detalle son más o menos similares a las del fondo anterior, pero esto significa también la posibilidad de darle viabilidad política al tercer retiro, porque recordemos que el proyecto que salió del Congreso tiene el requerimiento que ha presentado el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. Ese es el obstáculo principal para este proyecto. Quedaría todo eso salvado ahora con esta iniciativa que ha presentado el presidente Piñera. Escuchemos al mandatario, así se refería ayer a la necesidad de avanzar en este proyecto con el respaldo del Ejecutivo. Pero las 3 millones de personas que retiraron la totalidad de sus ahorros previsionales no van a quedar solos y desamparados. Van a recibir un bono del Estado de 200.000 pesos, el que será depositado en sus cuentas y podrá ser retirado por esas personas. Tenemos un mecanismo de restitución, de recuperación de esos ahorros, a través de 2 aportes. Primero, un aporte de 1% adicional al ahorro de cada trabajador de cargo del empleador. Y segundo, otro aporte adicional y complementario de 1% adicional que será financiado por el Estado. El presidente entregaba así entonces detalles a grosso modo de lo que significa este tercer retiro y ponía énfasis además en la necesidad de avanzar en este proyecto para poder así salvar los vicios de constitucionalidad que tiene el proyecto que salió desde el Congreso. Precisamente por eso fueron al TC. El presidente Piñera explicaba sobre este punto también. Este proyecto respeta nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho. Y en consecuencia, apenas se apruebe el proyecto en el Congreso, empezaremos a devolver estos ahorros provisionales de aquellas personas que quieran retirarlo. Y en los próximos días vamos a anunciar nuevas medidas para incorporar a los beneficios del ingreso familiar y del bono clase media personas que pueden haber quedado injustificadamente excluidas. Y también nuevas medidas de apoyo a las pymes afectadas por la pandemia. Bien, ahí el presidente entregando algunos de los detalles. Los invito a que veamos en específico cuáles son los números asociados precisamente a este nuevo proyecto que presenta el Ejecutivo, que tiene como gran novedad este reintegro de fondos. Vamos por detalle. El mínimo a retirar será de 35 UF, el máximo de 150 UF. Los topes y el rango del retiro son más o menos similares a los que se habían hecho ya en los retiros previos. En materia de rentas, aquellos que ganen por sobre 1,8 millones mensuales aproximadamente pagarían el impuesto, es decir, el 10% más rico tendrá que pagar impuestos por este retiro, a diferencia del proyecto que salió del Congreso, que no contemplaba el pago de impuestos para los tramos más altos. Por otro lado, habrá un sistema de reintegro que ya explicaba el presidente. Significa esto un alza en la cotización de 2 puntos porcentuales, un punto lo cubre el empresario o el empleador más bien, otro punto el gobierno, y esa es una novedad respecto al segundo retiro. Por otro lado, habrá un bono de 200.000 pesos destinados a aquellos que tienen saldo cero. Recordemos que hay cerca de 3 millones de personas que hoy día no tienen saldo en sus cuentas de fondos previsionales. Ellos van a recibir este bono de 200.000 pesos, un costo aproximado de 800 millones de dólares para el Estado. Sigamos revisando más detalles porque este punto del reintegro de fondos es bien llamativo y ha generado también algo de controversia por los alcances que tiene. La cotización extra de 2% es una recuperación, por supuesto, de largo plazo y significa la reposición de fondos, pero para todas las personas sin distinción de sus tramos de ingreso, y eso algunos consideran que puede ser regresivo. Hasta 100 UF de retiro además para las rentas vitalicias. Se considera entonces este adelanto con un tope de devolución
con cargo a la pensión que están recibiendo estos jubilados, en torno al 10% mensual. Todo esto con un costo por sobre los 2.000 millones de dólares para el gobierno, lo que ha dicho el presidente Piñera y lo que ha explicado además el Ministerio de Hacienda. Esta mañana Rodrigo Cerda conversaba precisamente sobre este tema en distintos medios. Decía que habrá un déficit fiscal este año considerable, habrá aumento de deuda, pero estamos lejos de los niveles de otros países para justificar este tipo de medidas. Y dice que necesitamos volver a potenciar el ahorro de los chilenos para sus pensiones, justificando así este reintegro. Por supuesto que hubo reacciones varias en el Congreso, en el mundo político en particular. Desde la oposición miraban con algo de duda este proyecto, principalmente por el timing, por los tiempos que tiene la tramitación y la llegada de los dineros a las personas, pero por otro lado también vinculándolo con este requerimiento en el Tribunal Constitucional. Escuchamos algunas reacciones de parlamentarios de la oposición. El Congreso despachó un proyecto de ley con un amplio respaldo de Chile Vamos, que permite el retiro y está ahora, gracias al requerimiento que ha presentado el presidente Piñera, causando una crisis institucional probable, está en el Tribunal Constitucional. Y lo único que quiero decir al respecto, con todo el respeto al señor presidente, la mitad del Tribunal Constitucional cree que es absolutamente legal y constitucional las reformas constitucionales que permitían el segundo retiro. Hay cosas que nosotros habíamos propuesto desde el año pasado, este anticipo financiado por el Estado para las rentas vitalicias. Una fórmula que habíamos propuesto a través de una mesa de trabajo en la Comisión de Constitución, que el gobierno se negó a formar esa mesa de trabajo. Qué bueno que el gobierno ahora cambie de idea y se abra a esta posibilidad de darle un anticipo del 10% a los afiliados de rentas vitalicias. Es un proyecto que vamos a tratar de perfeccionar en el Congreso Nacional. Uno nunca puede negarse a legislar en proyectos que benefician a la gente. Le pedimos transversalmente que retirara el requerimiento al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el presidente opta por pasar nuevamente por arriba de la voluntad democrática del Congreso Nacional en torno a un proyecto de ley que está aprobado por mayoría y que podría ser ley de la República mañana mismo. Sin embargo, no. El presidente lo que busca, a través de su vocación absolutamente tramposa y proempresarial, es seguir inyectando recursos a las AFP a través de este 2% de recuperación de fondos previsionales. Bueno, ahí se adelantan ya entonces algunos de los puntos que generan dudas, digamos, después de la presentación del presidente Piñera ayer. ¿Qué va a pasar con el requerimiento al Tribunal Constitucional? ¿Lo va a retirar como pide la oposición o no? Y la posibilidad de que este se transforme en un cuarto retiro también es una duda que se queda sobre la mesa, que hoy día no fue despejada por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en conversación esta mañana con Chilevisión Noticias y CNN Chile. ¿Qué pasa si es que el proyecto del presidente Piñera, del gobierno, avanza en el Congreso y al mismo tiempo el Tribunal Constitucional le da luz verde al proyecto ya aprobado en el Congreso también? Bueno, es un tema que todavía no está del todo resuelto. En la oposición dicen que el gobierno debe quitar su requerimiento, pero eso no está en los planes de la moneda. Por otro lado, discusiones también respecto a este reintegro, estos 2 puntos extra de cotización. En la oposición critican que vaya a las AFP, pero en la práctica lo que está haciendo es reponer recursos en las cuentas individuales de cada uno de los chilenos, a las que se ha echado mano precisamente con estos 3 retiros. Y por último, un punto también bien relevante, la capacidad de recuperar los fondos previsionales es de largo plazo. ¿Qué pasa con las personas que están más cerca de jubilar? En 5 años, 4 años más, no van a alcanzar a recuperar lo que han retirado con este reintegro propuesto por el Ejecutivo. Otro punto a discutir también. Veamos qué dijeron desde el oficialismo en Chile Vamos. Analizaron este tema también. Escuchamos a la diputada Paulina Núñez y también al senador Francisco Chaguán. Desde Renovación Nacional valoramos que se nos haya escuchado. Los chilenos no podían seguir esperando. Este tercer retiro de fondos ayudará a que personas que no acceden a bonos puedan tener estos recursos a disposición para enfrentar esta crisis. Varios de los anuncios son proyectos e indicaciones ingresadas por diputados de Renovación Nacional. Hoy el gobierno las hace suyas y sabemos que son buenas herramientas para enfrentar la pandemia. El Congreso ahora tiene el deber de legislar y aprobar rápidamente estos proyectos y contará, por supuesto, con los votos de los diputados de Renovación Nacional. El presidente nos escuchó y estamos convencidos que hoy día,
con este proyecto de ley de iniciativa del Ejecutivo se descarta efectivamente la eventual inconstitucionalidad del tercer retiro, pero esto va acompañado justamente con una recuperación de los ahorros previsionales, tal como lo habíamos planteado en la propia discusión legislativa, y adicionalmente nos va a permitir poder recurrir a todas aquellas personas que hoy día no tienen ahorros previsionales para que puedan tener los recursos necesarios. Bien, viene un debate duro en el Congreso. Mientras tanto, en otro sector también reaccionaron a este anuncio. Desde las pymes mostraron un ojo crítico respecto a lo que se anunció ayer. Básicamente por dos temas. Uno, porque este reintegro de fondos corre por cuenta, al menos una parte, de los empleadores. Un 1% extra de cotización que sale del bolsillo de los empleadores y que pone más presión sobre las pymes en un momento que sabemos están atravesando, es muy complejo. Y por otra parte, porque esperaban también anuncios de nuevas medidas de apoyo, y eso es lo que genera más preocupación, sobre todo en un momento en que el término de las cuarentenas, de las restricciones de movilidad y funcionamiento no se ve muy cercano todavía. Desde el punto de vista sanitario, los números aún no dan esas señales. Escuchemos a Juan Pablo Suet, el presidente de la multigremial de emprendedores, refiriéndose a este tema. Un muy mal anuncio parte del presidente Piñera para las pymes y los emprendedores de Chile. Primero, porque anuncia un impuesto a todos los trabajadores contratados sin siquiera preguntarle a los gremios de las pymes de si están en condiciones de poder hacerlo. Y lo segundo es que anuncia un plan de reactivación para las micro, pequeñas y medianas empresas sin siquiera tener nada hoy día encima de la mesa. El día viernes se nos contactó desde La Moneda pidiéndonos un plan de reactivación y hoy día el presidente Piñera no anuncia absolutamente nada. Al parecer, en la agenda del presidente de la República, las pymes y los emprendedores no están presentes. Las palabras entonces bien críticas de Juan Pablo Suet refiriéndose a este tema. Desde la ASECH, la Asociación Chilena de Emprendedores, también hubo reacciones a través de Twitter. Marco Rivas, el presidente de la asociación, decía que el presidente Piñera nuevamente es indolente con los emprendedores y las MIPYMES. El viernes nos piden propuestas de liquidez, reactivación, y hoy anuncia que sube un punto las leyes sociales. Claro, es una carga importante, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, para las que tienen menos caja, para las que significa precisamente un aumento relevante también en un momento, como decíamos, bien complejo. Veremos qué es lo que ocurre hoy día. También será parte del análisis que se hará en materia política y qué es lo que plantea el gobierno. Sé que efectivamente hay otra batería de medidas de apoyo de corto plazo para empresas que necesitan liquidez pronto. Bien, 8:17. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. ...2021, CNN Chile. Bien, 8:21. Vamos a ir a otro tema para abordar un cambio importante en materia laboral en nuestro país. Hablamos de una iniciativa que está presentando la empresa Laborum respecto a cómo postular a los trabajos. La idea es que los currículums sean anónimos, que no tengan especificado ni el nombre, ni la edad, ni género, para evitar así algún tipo de brechas o de diferencias en el análisis y que solo se centren en las competencias de cada uno de los postulantes. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con María Jesús García Huidobro, gerente de marketing de Laborum.com. Gracias por el contacto, María Jesús, muy amable. Hola, buenos días, ¿cómo estás? María Jesús, es interesante este anuncio que han hecho para una plataforma que es bien relevante dentro del mercado laboral por las miles de postulaciones que llegan precisamente ahí a Laborum, pero que además recoge experiencia internacional, estudios relacionados sobre esta materia y evidencia sobre lo que significa este cambio. Cuéntanos primero cuál es la innovación que están presentando con este currículum anónimo. Mira, efectivamente nosotros vamos viendo cuáles son las tendencias que no solamente están ocurriendo acá en Chile, sino que a nivel internacional, y esta es una tendencia muy fuerte, en el fondo poder empezar o hay empresas que ya lo hacen, pero de forma masiva, que las empresas puedan empezar a buscar sus talentos, a buscar las personas que quieren contratar por la experiencia, por los conocimientos, por las habilidades que tienen, en vez de, como vemos que a veces pasa, cómo se puede llamar la persona,
en el fondo si es hombre o es mujer, o la edad que tiene, etcétera. Entonces, en el fondo, acá las personas siguen postulando de la misma forma, ¿ya? El currículum se sigue llenando exactamente igual en la plataforma de Laborum, pero lo que cambia es que hay ciertas empresas que ya se están adhiriendo a esta nueva forma en el fondo, de reclutar. ¿Qué empresas son, María Jesús? Mira, tenemos a Salcobrand, tenemos a McDonald's, tenemos a Komatsu, a WOM y a TMF Group. O sea, son empresas grandes. Sí, son empresas muy grandes que nos tienen muy orgullosos porque en el fondo son grandes empresas que tienen miles de procesos entre ellas que decidieron en el fondo correr este riesgo y cambiar la forma de hacer las cosas, porque obviamente esto también implica un cambio interno importante. Un cambio cultural, un cambio técnico. Entonces, en el fondo, las personas van a postular igual, pero ellos, al recibir los currículums de todos sus cargos, de, por ejemplo, si estamos hablando de una persona para recepcionista o una persona para gerente, todos los currículums que ellos reciban van a tener ocultas la información del nombre y apellido, la nacionalidad, el género, la edad, la foto de perfil, si es que el currículum la incluía. Entonces, en el fondo, vamos a poder darle mayor oportunidad a grupos que normalmente han sido un poco más discriminados o que les ha costado más incorporarse al mundo laboral. María Jesús. ¿Sí? Sí, y en ese sentido, ¿qué grupos son los que se ven afectados por esos sesgos o que pueden verse discriminados? ¿A quiénes beneficiaría una medida de este tipo? Mira, un grupo que es muy relevante en este momento por la pérdida laboral que ha tenido con la pandemia es el grupo de las mujeres, ya que sabemos que durante la pandemia ha retrocedido 10 años en cantidad de mujeres en el mundo laboral. Entonces, las mujeres sabemos que van a ser beneficiadas porque en el fondo hay empresas que prefieren contratar a hombres y no mujeres, adultos mayores, jóvenes que están buscando sus primeras oportunidades dentro del mundo laboral también. Creemos que son los grupos que más se van a beneficiar en una primera instancia y bueno, y luego a la larga también queremos ir viendo cómo se va moviendo dentro de las industrias, porque que, por ejemplo, hay industrias que son más feminizadas, que quizás pueden entrar hombres como enfermería o párvulo, por ejemplo, una oportunidad. Otras, al contrario, son más masculinizadas, como la minería. Entonces, en el fondo, esto va a ir abriendo oportunidades en distintas áreas. Sí. María Jesús, ¿y qué dice la experiencia internacional sobre estos temas? ¿Ya se ha aplicado en otros países? ¿Qué resultados se han obtenido cuando se ha aplicado esto? O sea, mira, nosotros en el fondo, nuestra empresa es parte de un grupo que tiene presencia en distintos países de Latinoamérica y parte de la inquietud partió por el gobierno de Buenos Aires en Argentina. Solicitó que esto se realizara porque era indispensable para ellos que las empresas empezaran a utilizarlo, pero también hemos visto casos a través de estudios del BID, por ejemplo, que dice que en experiencias donde empresas han realizado procesos con currículum ciego, las mujeres han aumentado su participación laboral un 36%, y también hay estudios de universidades que muestran que efectivamente tenemos estos sesgos, y estos sesgos no necesariamente son conscientes y que nosotros tengamos la intención de discriminar a la persona que está postulando a una organización, claro, sino que tenemos una imagen como de idealizar quién sería ese candidato perfecto, y por lo general ese candidato perfecto es bastante similar siempre. Entonces, cuando vemos diferencias, a veces nos asusta o nos cuesta como arriesgarnos a tomar esas diferencias, que es lo que queremos ocultar. María Jesús, ¿y qué significa esto desde el punto de vista del mercado laboral, de las postulaciones también? Evidentemente que tendería a nivelar la cancha, ese es el resultado de lo que tú ya nos cuentas, pero ¿qué significa esto desde el punto de vista de las capacidades a desarrollar, de la valoración de determinadas capacidades o no, de la forma en la que se postula un trabajo, etcétera? ¿Qué cambios creen ustedes que va a generar? Mira, en el fondo efectivamente en primera instancia es esta nivelación de la cancha, pero en segundo lugar,
también las personas que están en estos nichos que normalmente quizás han sido más discriminados, es una invitación para que mejoren sus habilidades, se atrevan a postular más, para que también vean que hay más oportunidades para ellos dentro del mundo laboral y se atrevan a insertarse, pero obviamente en este caso, como serán juzgados o serán evaluados a través de las habilidades, conocimientos y experiencia que tienen, y sabemos que el mundo laboral en estos últimos años ha cambiado muchísimo y seguirá cambiando, también es muy importante los niveles de capacitación, cursos, talleres técnicos, que las personas podamos tener para poder ser elegidos, porque en el fondo esta es una discriminación, o sea, estamos evitando una discriminación negativa, pero también positiva. No se va a elegir a un currículum porque es una mujer, como en algunas empresas se hace, sino que se va a elegir a la persona que tenga las habilidades que sean más compatibles con el perfil que se está buscando. Entonces, tratar de poder perfeccionarnos va a ser una muy buena herramienta, pero también, obviamente, estar más presentes en el mundo laboral, sintiendo que esas oportunidades ahora sí existen, que en el fondo, si antes yo sentía que por ser una persona mayor, sobre 50, 60 años, mejor no postulaba porque estaba muy desmotivada, porque sentía que las oportunidades no eran para mí, bueno, los invitamos a volver a sentir que ya las oportunidades de a poco se están volviendo a abrir a través de estas herramientas y obviamente a través de otras. O sea, estas herramientas logran existir ya que las empresas están teniendo una cultura distinta, están entendiendo que la diversidad es muy relevante. Exacto. Esta herramienta, sin el cambio cultural de las empresas, no podría servir. Es un reflejo importante también de cómo se va avanzando en esa línea. María Jesús, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias a ti. Chao. Buen día. Bien, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales. Jacinta Molina y Conexión Global a partir de ahora. Que tengan buen día.